Me pidió separarnos, pero todo era para seguir con su amante. No sé si alguien va a leer esto completo, pero necesito sacarlo. No para victimizarme, sino porque es la única manera en que siento que estoy procesando lo que pasó. Mi esposa y yo estuvimos juntos 6 años. Llevábamos 2 de casados. Como todas las parejas, tuvimos altibajos, pero siempre sentí que estábamos construyendo una vida sólida. Teníamos planes. Una rutina. Una vida. Todo cambió una noche de junio. Ese día, había tenido un pésimo día en el trabajo. Estaba drenado, emocionalmente agotado. Le pedí que fuéramos a cenar, simplemente para desconectarnos un rato y estar juntos. Al principio todo parecía normal. Pero cerca del final de la cena, empezó a hacerme preguntas duras, de la nada. Me cuestionaba mi relación con mi papá, mi manera de comunicarme, mi forma de ser. No entendía qué pasaba. Era como si hubiese acumulado una lista de cosas que me quería reprochar. Cuando llegamos a casa, la discusión se volvió mucho más intensa. Terminó diciéndome que no era feliz, que no se sentía amada, que se había sentido sola por mucho tiempo. Que yo no era la persona para ella. Y que lo había pensado bien, quería separarse. Iba a buscar un departamento y empezar una nueva etapa sola. Me quedé en shock. No lo vi venir. Yo reaccioné con enojo. Le dije que si sentía todo eso, que hiciera lo que tuviera que hacer. Y se fue a casa de una amiga esa misma noche. Pero al día siguiente, ya no estaba enojado. Estaba completamente roto. Lo que sentía era dolor. Pérdida. Vacío. Por suerte, en mi trabajo tenemos acceso a un terapeuta. Hablé con él al día siguiente. Me explicó que lo que estaba sintiendo era una especie de duelo por ella, por la relación, por la vida que creía tener, por todo lo que habíamos construido y ya no estaba. Y sí. Lo sentía con cada célula de mi cuerpo. Durante ese primer mes separado, hice lo que muchos hacen en estas situaciones, tratar de entender qué falló. Me enfoqué en mí. Me cuidé, bajé de peso, me vi mejor físicamente, pero sobre todo reflexioné. Analicé las cosas que ella me había dicho. Y sí, es cierto que muchas veces me metía en mi mundo. Me desconectaba. Me costaba mostrar afecto cuando estaba estresado. Pero también me di cuenta de algo, ella tampoco estaba presente. Llevábamos mucho tiempo funcionando en automático. Había distancia emocional. Y eso también venía de su lado. Nos veíamos de vez en cuando. Hablábamos. Yo trataba de poner todo sobre la mesa, ser transparente, decirle que una relación no es cosa de una sola persona. Que si de verdad quería salvar lo nuestro, teníamos que trabajar los dos. Al principio se molestaba. Luego parecía entenderlo, al menos un poco. Pero mientras yo trataba de reconstruirme, ella simplemente no hacía nada. No iba a terapia. No buscaba apartamento. No mostraba señales de querer volver o cerrar el ciclo. Vivía con amigas, salía, como si nada. Como si ya estuviera en otra vida. Y yo me empecé a preguntar, ¿realmente solo se está dando un tiempo? ¿O hay algo más? Después de varias semanas de separación, empecé a notar cosas que no me cerraban. Ella trabaja en ventas y parte de su trabajo implica socializar con clientes, cenas, eventos, salidas nocturnas. Siempre lo entendí, incluso lo apoyé. Pero en los meses previos a la separación, empezó a quedarse fuera hasta las 4 o 5 de la mañana. No una vez. Varias veces. Cuando le preguntaba con quién estaba o dónde, me respondía con evasivas o se enojaba. Primera bandera roja. Le pedí que compartiera su ubicación conmigo. No para controlarla, sino para sentir un mínimo de tranquilidad. Lo tomó como una ofensa. Me dijo que era una falta de confianza. Que no era necesario. La conversación terminó mal. Segunda bandera roja. Un día noté que tenía un nuevo protector de pantalla de privacidad en su celular. De esos que oscurecen la pantalla cuando la miras de lado. Le pregunté por qué lo había comprado.
Me dijo que fue por accidente en Amazon. Pero verifiqué. No había ninguna compra así en su cuenta. Tercera bandera roja. Durante la separación, le pregunté directamente si había alguien más. Lo hice 3 veces, en diferentes momentos. Nunca me dio una respuesta clara. Siempre decía no, pero sin convicción, como si ocultara algo. Y entonces, un día, bajó la guardia. Dejó su teléfono desbloqueado. Fue cuestión de segundos. Vi una conversación en WhatsApp. No tenía que leer mucho para entenderlo. Eran mensajes entre ella y un hombre casado, con hijos. Lo que había entre ellos ya había terminado, pero los mensajes eran recientes. Muy recientes. Ella le decía que lo único que quería era estar con él, pero que no podía. Que necesitaba terminarlo. Vi cómo hablaban. Cómo se extrañaban. Vi frases que no se olvidan. Imágenes mentales que nadie quiere tener. Ahí me di cuenta, la separación no fue para pensar ni sanar. Fue para estar con él sin esconderse. La confronté. Al principio pensó que solo había visto una conversación con otro hombre con el que recién estaba hablando. Pero cuando mencioné el nombre del hombre con el que tuvo la aventura, su cara cambió por completo. Pánico. Silencio. Y una cadena de excusas que no sostenían nada. Le pregunté cuánto tiempo había durado la aventura. Me dijo 2 meses. Dijo que ya había terminado. Que se sentía arrepentida. Que fue un error. Esa noche parecía realmente afectada. Lloró. Se disculpó. Me miró como si le doliera haberme hecho daño. Y por un momento, lo admito, sentí alivio. Al menos tenía respuestas. Al menos sabía con certeza lo que estaba pasando. Por dolorosa que fuera la verdad, era mejor que vivir en la duda. Pero ese alivio duró poco. Después de descubrir la aventura y confrontarla, pensé que lo peor ya había pasado. Me equivoqué. Al día siguiente de esa confesión, ella se quedó en la cama casi todo el día. Dijo que no se sentía segura conmigo. Que revisar su teléfono había sido una invasión. Que no sabía si podría volver a confiar en mí. Yo acababa de descubrir que me fue infiel con un hombre casado durante meses, y aún así, ella se victimizaba. Le preocupaba más que la hubiera descubierto, que lo que realmente hizo. Desde ahí, todo se volvió más frío. Las disculpas pararon. El arrepentimiento desapareció. Volvió a vivir con sus amigas. Y cada vez que intentaba hablar de la relación o del futuro, me decía, no sé qué quiero. Fue entonces cuando me acerqué a su mejor amiga, alguien que conocíamos los dos, para entender en qué estaba mi esposa emocionalmente. Esta amiga fue honesta. Me dijo que estaba cambiada, que no parecía la misma, que ni siquiera se reconocía en ella últimamente. No la juzgó. Solo me dio contexto. Y fue ahí cuando todo explotó. Una noche, mientras hablaba con esa amiga por teléfono, mi esposa me mandó un mensaje. Estoy en casa de una amiga, solo relajándome. Leí ese mensaje en voz alta. Y del otro lado del teléfono, la amiga me dijo: eso no es verdad. Ella está en un hotel en este momento. Miró su ubicación en tiempo real. La vio moverse de una habitación de hotel a un coche a un restaurante cercano. Todo en una zona elegante de la ciudad. Todo perfectamente planeado. A la mañana siguiente fui al hotel. Vi su coche estacionado ahí. No me precipité. Quería entender. Llamé a la recepción, les dije que quería hablar con mi esposa. Me preguntaron bajo qué nombre estaba registrada. Di su apellido, nada. Luego di el apellido del hombre con quien tuvo la aventura. Y ahí lo confirmaron. No solo había mentido otra vez. Estaba con él de nuevo. La confronté después. Me mintió en la cara. Dijo que solo había ido al evento y que se había pasado de copas. Que él, muy generoso, le pagó la habitación. Que no pasó nada. Pero todos sabemos lo que pasa en un hotel donde ambos llegan juntos y pasan la noche. Y lo más triste de todo,
su mejor amiga también se alejó de ella. Ya no la respalda. No por haber fallado en la relación, sino por la cadena de mentiras y traiciones constantes. Ese fue el final. No un cierre limpio. No una conversación honesta. Fue más bien el colapso total de una persona que eligió repetidamente lastimar a quien más la amó. Actualización. Bueno, han pasado algunas semanas desde que conté todo lo que sucedió. He recibido algunos mensajes y comentarios preguntando cómo estoy y si hubo algún cierre. No tengo todas las respuestas aún, pero sí puedo decir esto. He encontrado algo de paz. No con mi ex esposa, ella sigue en su propia nube de negación, entre excusas y gastos sin control, sino con alguien que estuvo al margen de todo, y que, irónicamente, fue quien me ayudó a ver las cosas con claridad. Sí, estoy hablando de su mejor amiga. Bueno, ahora ex mejor amiga, al parecer. Después de que me contó lo del hotel y la ubicación, esa noche que ella decía estar relajándose en casa de una amiga, seguimos en contacto. Al principio fue solo eso, hablar. No con ninguna intención, simplemente necesitaba desahogarme con alguien que entendiera todo desde dentro. Y ella estuvo ahí. No tomamos bandos, no hablamos mal por hablar. Solo, conectamos desde el dolor compartido. Ella venía de un divorcio reciente también, así que de alguna forma estábamos en sintonía. Pasaron los días. Seguimos hablando. Mensajes al azar, llamadas largas en la noche. Y me di cuenta de algo, yo no era el único que se sentía traicionado por quien mi esposa se había convertido. Su amiga también había perdido a alguien, solo que en otro plano. Lo curioso es que con ella no tengo que explicar nada. No tengo que justificar mis emociones o andar con cuidado por miedo a que todo sea mi culpa otra vez. No hay una historia de amor aquí. Al menos no todavía. Pero hay respeto. Hay calma. Y después de tantos meses de tensión, gritos, mentiras, infidelidades y noches vacías, eso vale más que cualquier promesa rota. Estoy en proceso. No lo tengo todo claro. Hay días buenos, días donde el enojo vuelve, días en que esa vocecita en mi cabeza me dice ¿y si aún puedes arreglarlo? Pero ya no la escucho igual. Ahora tengo a alguien al lado, no una pareja, no un reemplazo, sino una persona real, honesta, con la que puedo simplemente ser. No sé cómo va a terminar esta historia. Pero por primera vez en meses, no me siento atrapado en el final de una relación. Siento que estoy empezando algo nuevo. Gracias por leer. De verdad.